Hay casos que te estremecen por lo que pasó, pero este te rompe por todo el tiempo que no pasó nada. Durante meses, una niña de 12 años dejó de existir públicamente en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, sin que nadie activara una búsqueda, sin que nadie gritara su nombre en una conferencia de prensa y sin que el sistema sintiera urgencia. No porque nadie supiera quién era, sino porque su ausencia siempre tuvo una excusa lista. Esta es la historia de cómo una niña pudo desaparecer mientras seguía viviendo en la misma ciudad, rodeada de adultos, instituciones y reglas que en teoría están hechas para protegerla. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme esta semana durante este nuevo episodio. El caso de Jacqueline Torres García, quienes muchos conocieron como Mimi, y así la vamos a llamar aquí, no comenzó con una escena policial ni con una llamada de emergencia. Comenzó con decisiones administrativas, conflictos familiares y una cadena de silencios que se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. Mimi tenía 12 años cuando su cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor plástico detrás de una propiedad abandonada en New Britain, Connecticut. Para ese momento, llevaba meses fuera de la vista pública. No asistía a la escuela, no era vista por médicos, no aparecía en reuniones familiares y aún así nadie la había reportado como desaparecida. Lo que hace que este caso pese tanto no es únicamente lo que ocurrió dentro de una casa, sino cómo pequeñas omisiones vistas como inofensivas en su momento se fueron acumulando hasta romperlo todo. Pero para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que volver al principio. Hay que hablar de la niñez de Mimi, de su familia y del contexto en el que creció. Así que si te interesa conocer el caso de Mimi y todo lo que hay detrás de esta historia, quédate conmigo hasta el final. Jacqueline Torres García, quien llamaremos Mimi, nació en Connecticut en el año 2013. Desde muy temprano su vida estuvo marcada por la inestabilidad. La falta de un entorno familiar sólido provocó que las autoridades intervinieran cuando ella era aún muy pequeña. Durante una parte muy importante de su niñez, Mimi no vivió con su madre. Vivió bajo la custodia legal de su abuela paterna, Patricia Delgado. Esta no fue una decisión informal ni temporal en el sentido cotidiano. Fue una determinación tomada a través del sistema judicial luego de evaluar que los padres no estaban en condiciones de ofrecer un entorno adecuado en ese momento. Mimi permaneció con su abuela durante varios años y en términos prácticos ese fue el periodo más estable de su vida. Tenía un hogar fijo, una figura adulta constante y una rutina predecible. No estaba mudándose constantemente ni adaptándose a nuevas reglas cada pocos meses. Para una niña que había conocido la inestabilidad desde muy temprano, esa permanencia era significativa. Durante ese tiempo, Mimi asistía a la escuela de manera regular, tenía contacto continuo con maestros, personal escolar y otros niños. Había adultos fuera del núcleo familiar inmediato que podían verla con frecuencia y notar cambios en su comportamiento, en su estado físico o en su ánimo. Y ese punto importa, porque cuando un niño es visible, está menos solo y más protegido. No existen registros que indiquen que Mimi sufriera maltrato mientras vivía con su abuela, ni reportes de negligencia grave asociados en ese periodo. Los documentos conocidos sugieren que estaba recibiendo cuidado básico, supervisión y estructura. No era una vida perfecta, claro, porque estaba fuera de su mamá, pero sí era una vida funcional. La relación con su madre durante ese tiempo existía, pero estaba mediada por acuerdos legales y supervisión. El contacto no era libre ni constante. El sistema consideraba que esa distancia era necesaria para proteger a Mimi mientras se evaluaban las condiciones de los adultos responsables, de sus padres.
Durante ese periodo, Mimi no formaba parte del día a día de su madre, no estaba bajo su cuidado directo, no dependía de ella para rutinas, escuela o decisiones básicas. Y esa distancia no fue solo física, también fue emocional y estructural. Mientras tanto, la madre de Mimi intentó rehacer su vida, buscó relaciones, cambió de entorno, intentó proyectar una imagen de estabilidad suficiente como para demostrar que podía retomar la custodia de Mimi. Ese proceso no ocurre de la noche a la mañana, implica evaluaciones, cumplir con ciertos requisitos mínimos y demostrar, al menos en papel, que se puede ofrecer un hogar funcional. Eventualmente, el sistema aceptó esa versión y la custodia le fue devuelta a Carla García, la madre de Mimi, bajo la premisa de que las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para permitir la reunificación. Ese momento marcó un giro importante en la vida de Mimi. Salir del hogar de su abuela significó perder la figura adulta que había sido constante durante años. Significó dejar atrás el entorno más estable que había conocido hasta este punto. Y significó comenzar una vez más un proceso de adaptación a nuevas dinámicas, a nuevas reglas y nuevas expectativas. Y aquí hay algo que hay que dejar claro, es que el hecho de que el sistema devolviera la custodia no significa que la abuela hubiera fallado, significa que el sistema consideró que la madre cumplía con los requisitos mínimos en ese momento. El problema es que cumplir con requisitos mínimos no garantiza seguridad a largo plazo. Después de que Mimi regresó a vivir con su madre, el contacto con su abuela y con otros familiares paternos comenzó a reducirse. La comunicación se volvió menos frecuente, las visitas se limitaron y con el tiempo la abuela dejó de tener acceso regular a la vida cotidiana de su nieta. Ese distanciamiento, por supuesto que no ocurrió de un día para otro, fue gradual y como muchas cosas, en este caso, fue normalizado. Mientras Mimi vivía con su abuela, no estaba en el aire, había alguien pendiente a ella, alguien que sabía dónde ella estaba y cómo le iba, pero cuando dejó ese hogar, comenzó el proceso que años después la dejaría completamente fuera de la vista pública. Nadie estaba mirando de cerca y cuando nadie mira, pasan cosas. Al principio, la transición no levantó alarmas inmediatas. Mimi volvió a integrarse a la escuela en el área de New Britain y desde afuera parecía que la reunificación estaba funcionando. Sin embargo, el equilibrio que había tenido con su abuela no se replicó en su nuevo hogar. Y para entender lo que se perdió después, primero hay que mirar cómo era Mimi cuando todavía estaba presente en la vista pública. Cuando Mimi estaba escolarizada, llevaba una vida relativamente estructurada, iba a la escuela, tenía horarios y contacto regular con adultos de afuera de la casa. No existen reportes que la describan como una niña agresiva, violenta o problemática. No hay antecedentes de conductas que justificaran medidas disciplinarias. Mimi era una niña reservada, callada y funcional. No llamaba la atención por mal comportamiento, no generaba conflictos constantes. Era el tipo de niña que cumple con lo que se espera de ella y que pasa desapercibida en el salón de clases. Y ese detalle, mi gente, es clave. Las niñas que no generan ruidos suelen quedar fuera del radar cuando algo empieza a salir mal. La escuela, aún sin saberlo, funcionaba como una red mínima de protección, pero eso cambiaría más adelante. Poco a poco, la familia paterna fue quedando al margen. No fue un alejamiento cómodo, fue lleno de excusas. Y ese tipo de distancia hace algo bien específico. Deja a un niño sin testigos, sin gente preguntando y sin gente mirando de verdad. Mientras tanto, Mimi seguía creciendo en su entorno, donde su mundo social era cada vez más pequeño. Su vida comenzó a girar casi exclusivamente alrededor de su madre y de las personas que vivían con ella en su hogar. Las figuras externas que antes formaban parte de su rutina dejaron de estar presentes de forma constante. En ese contexto entra de manera más permanente en la vida de Mimi la pareja de su madre, Jonathan Nanita. Su presencia modificó la dinámica del hogar y la estructura del poder dentro de la casa y a partir de ahí quedó bastante claro quién controlaba qué y a quién. Desde ese momento, Mimi ya no dependía solo de su madre, quedaba también bajo la autoridad de un adulto con el que no tenía ningún vínculo previo y quien empezó a tomar decisiones
sobre su vida diaria. Ese periodo marca un punto de quiebre. A partir de ahí, todo lo relacionado con Mimi comenzó a decidirse dentro de un círculo cada vez más y más pequeño, más y más cerrado. Desde fuera, la versión seguía funcionando, pero dentro del hogar, la dinámica ya no era la misma. Las reglas cambiaron, el control se endureció y Mimi quedó atrapada en una estructura donde no tenía ni voz ni salida. Nada de esto ocurrió de un día para otro, fue un proceso gradual y silencioso que, visto en retrospectiva, marca el momento en el que la red de protección que había existido alrededor de Mimi empezó a deshacerse. Y ese proceso nos lleva directamente al siguiente punto de esta historia. Antes de que Mimi fuera retirada de la escuela, hubo un momento que, visto hoy, duele más de lo que debería, que fue su graduación. Mimi completó ese año escolar, participó en la ceremonia, estuvo presente en un espacio público rodeada de niños, de maestros y familias. Fue uno de los últimos momentos en los que Mimi fue vista como cualquier otra niña, con ropa escogida para la ocasión, con un evento marcado en el calendario, con una vida que desde afuera todavía parecía seguir su curso. Nada en ese momento indicaba que sería una despedida, pero en agosto de 2024 Mimi fue retirada por completo del sistema escolar bajo el argumento de que recibiría educación en el hogar. Su rutina diaria cambió por completo. Dejó de levantarse para ir a clases, dejó de tener horarios externos. A partir de ese momento, su mundo quedó casi reducido exclusivamente a las paredes de la casa donde vivía con su madre y la pareja de su madre. El argumento de homeschooling cerró muchas puertas sin levantar sospechas inmediatas. Para el sistema, la decisión era legal. Para la comunidad, era una explicación suficiente. Para Mimi, significó perder el último espacio donde existía como una niña frente a otros adultos. Durante ese periodo, el contacto con familiares externos continuó disminuyendo. Las excusas comenzaron a repetirse con más frecuencia, que si Mimi no estaba, Mimi estaba ocupada, Mimi está bien, y no hubo confrontaciones directas. Lo que sí hubo fue evasivas constantes. Ese tipo de comunicación no suele activar alarmas porque no suena a una emergencia. Suena como a cansancio, a límites familiares o asuntos privados. Ahí adentro, Mimi no mandaba nada. Todo dependía de los adultos. Y cuando no tienes a quién acudir sin pasar por quien te controla, estás completamente sola. Desde afuera nadie ve eso, porque el silencio no llama la atención. Durante las semanas siguientes, Mimi dejó de ser vista. No hubo visitas médicas, no hubo día de conferencia de padre y maestro, no hubo encuentros casuales con personas que pudieran notar cambios evidentes. Su cuerpo, su ánimo y su bienestar quedaron fuera de toda supervisión independiente. Y este punto es clave, mi gente, porque el deterioro que más tarde revelaría su cuerpo no ocurre de un día para otro. Ese tipo de desgaste no aparece de repente, se construye lentamente a lo largo del tiempo. Y ese tiempo pasó sin interrupciones, sin preguntas insistentes y sin nadie mirando. Nadie exigió pruebas reales de que Mimi estaba bien. El sistema recibió esas explicaciones, las registró y siguió adelante con otros casos, otras prioridades y otras urgencias. Para Mimi ese periodo fue el más peligroso de todos, y no porque ocurriera un solo acto extremo, sino porque no ocurrió ninguna intervención que lo detuviera. Ese silencio prolongado nos lleva al siguiente punto, el momento en que todo se detiene. A partir de ahí, las mentiras ya no servían solo para justificar ausencias, servían para sostener una realidad falsa. Lo que siguió después de su muerte no fue una reacción impulsiva ni un momento de confusión. Fue una serie de decisiones conscientes orientadas para ocultar lo ocurrido. Su muerte no fue reportada, ninguna autoridad fue notificada, no se notificó a servicios médicos ni a familiares externos. Y de un momento a otro, Mimi dejó de existir oficialmente sin que el mundo exterior lo supiera. Tras la muerte de Mimi, la rutina de los adultos continuó. Ellos se mudaron, se trasladaron, hubo explicaciones fabricadas para quienes preguntaban. Pero Mimi ya había sido borrada de la narrativa familiar, como si nunca hubiera estado allí.
En ningún momento se activó una búsqueda porque nadie reconoció públicamente que faltaba alguien en esa casa. Su desaparición no fue denunciada porque admitirla implica enfrentar lo que había pasado con ella. El sistema, una vez más, no reaccionó porque no recibió una señal clara de emergencia y así el tiempo siguió pasando. El cuerpo de Mimi Torres García fue mantenido dentro de la vivienda durante un periodo de tiempo. Su ausencia comenzó a ser administrada con explicaciones vagas, mientras su cuerpo permanecía fuera de la vista pública. Con el paso de los días, el olor de la descomposición se volvió imposible de ignorar. Pero esa realidad no provocó una denuncia ni una búsqueda de ayuda. Provocó una decisión logística. La prioridad no fue responder por la muerte de una niña, sino eliminar la evidencia física que hacía imposible seguir fingiendo normalidad dentro de ese hogar. En ese contexto, el cuerpo de Mimi fue colocado dentro de un contenedor plástico, algo que no fue impulsivo, requirió tiempo, preparación y la capacidad de tomar decisiones frías después de eso. Ese contenedor se convirtió en la forma de transformar a una niña en algo que podía ser movido y escondido. Poco tiempo después ocurrió una mudanza. Carla García y su pareja Jonathan Nanita se trasladaron de un lugar a otro, mientras el cuerpo de Mimi era movido con ellos. La mudanza no fue una ruptura con lo ocurrido, fue una extensión del ocultamiento. Durante ese tiempo, la mentira tuvo que sostenerse de manera activa. Mimi simplemente no podía no aparecer. Había que justificar su ausencia ante cualquier pregunta. Las versiones cambiaban según quién preguntara. Que si Mimi estaba con familiares, que si estaba fuera del estado, que estaba bien, pero ninguna explicación vino acompañada de pruebas reales. En enero de 2025, cuando una agencia estatal volvió a tener contacto con la familia por una situación relacionada con otro menor, la mentira alcanzó uno de sus puntos más graves. Se realizó una verificación remota y durante esa llamada apareció otra niña frente a la cámara presentada como si fuera Mimi, a pesar de que Mimi ya llevaba meses sin vida. Esa escena no fue un error ni una confusión, fue una situación consciente, diseñada para sostener una versión falsa de la realidad. La verificación se dio por válida y el caso fue cerrado. Con esa decisión, el sistema, sin saberlo, ayudó a prolongar el encubrimiento. Mientras tanto, el cuerpo de Mimi continuó siendo trasladado hasta que finalmente fue abandonado detrás de una propiedad en New Britain, como si se tratara de algo desechable. No hubo un entierro, no hubo un velorio, no hubo un acto de despedida, solo hubo abandono. Durante todos esos meses, nadie reportó la desaparición de Mimi. Nadie imprimió un cartel con su rostro. Nadie pidió ayuda públicamente y la razón es simple, mi gente. Quienes debían hacerlo eran las mismas personas que necesitaban que Mimi no existiera. La mentira se sostuvo porque fue funcional, porque nadie exigió pruebas más allá de palabras, porque el silencio fue más cómodo que la confrontación y porque el sistema confía cuando no tiene motivos claros para dudar. Ese encubrimiento no colapsó por culpa, colapsó por azar. Durante meses la mentira funcionó porque nadie de fuera decidió intervenir. No existía una búsqueda porque nadie había reconocido públicamente que faltaba una niña. Ese equilibrio precario se rompió el día en que alguien sin vínculo familiar y sin interés personal decidió no mirar hacia otro lado. El 8 de octubre de 2025, una llamada anónima alertó a la policía sobre una situación sospechosa detrás de una propiedad abandonada en New Britain. La persona que llamó no habló de una niña desaparecida ni de una familia, habló de algo fuera de lugar, de un objeto que no debía estar allí. Cuando los agentes llegaron, no estaban respondiendo a una historia a prueba, estaban respondiendo a una observación concreta. En la parte trasera de la propiedad encontraron un contenedor plástico sellado, abandonado como si fuera basura. No había señales de una escena doméstica ni de un accidente reciente. Había algo oculto deliberadamente. Al abrir el contenedor, la verdad dejó de ser negociable.
En ese momento todavía no había un nombre, todavía no había una historia completa, no había una certeza inmediata. Solo se sabía que se trataba del cuerpo de una menor. La identificación no fue instantánea, pero tampoco se prolongó innecesariamente. El cuerpo fue trasladado para evaluación forense, donde se confirmó que correspondía a una niña aproximadamente de la edad de Mimi. A partir de ahí, la investigación avanzó con rapidez. Las autoridades comenzaron a cruzar información básica. Niñas en edad escolar, casos con intervención estatal previa, menores que habían dejado de aparecer en espacios públicos, y ahí apareció el nombre de Mimi. No porque alguien la hubiera reportado desaparecida, sino porque había dejado de aparecer donde debía aparecer. Los registros mostraban que Mimi había sido retirada de la escuela, que no había actividad médica reciente y que su existencia dependía únicamente de los adultos con los que vivía. Esa fue la primera alarma real. Con ese nombre sobre la mesa, la policía fue directo al entorno familiar. Cuando contactaron a la madre, Carla García, las explicaciones comenzaron a cambiar. Primero fueron respuestas vagas, después versiones que no coincidían entre sí, hasta que finalmente fueron silencios. Los investigadores notaron algo clave. Nadie podía mostrar pruebas reales de que Mimi estuviera viva. No había fotos recientes, no había registros verificables, no había testigos externos. Y a medida que avanzaban las entrevistas, el círculo se fue cerrando. Las inconsistencias se acumularon, las excusas dejaron de sostenerse. Y fue en ese punto cuando las autoridades entendieron que no estaban frente a una desaparición reciente, sino frente a una muerte que llevaba meses siendo ocultada. Desde ahí, la investigación cambió de ritmo. La verdad que había sido sostenida con palabras empezó a derrumbarse frente a los hechos. Y Mimi dejó de ser una ausencia sin nombre para convertirse en una persona identificada. Demasiado tarde, pero ya imposible de negar. El estado del cuerpo indicó que la muerte de Mimi no había sido reciente. Las autoridades determinaron que Mimi llevaba sin vida al menos desde septiembre de 2024. Eso significaba que durante más de un año su cuerpo había sido ocultado, trasladado, hasta que finalmente fue abandonado, mientras su existencia seguía siendo fingida ante el exterior. Una vez establecida esa cronología, las preguntas dejaron de ser abstractas. El cuestionamiento a Carla no comenzó con una acusación directa. Comenzó como empiezan casi todas las investigaciones bien hechas, con preguntas básicas. La policía se acercó a ella en calidad de madre, no como sospechosa formal, no con esposas ni confrontación. Las preguntas fueron simples. ¿Dónde está Mimi? ¿Con quién vivía? ¿Cuándo fue la última vez que alguien fuera de la casa la vio? Las respuestas no cerraron el tema, fueron vagas, incompletas y difíciles de verificar. Carla habló del homeschooling, dijo que Mimi estaba bien, describió rutinas que nadie podía confirmar, y de ahí los investigadores empezaron a presionar. Pidieron pruebas concretas como fotos recientes, contactos externos, alguna evidencia real de que Mimi seguía viva, pero eso nunca llegó. En lugar de aclararse, la versión empezó a moverse. Detalles que cambiaban, fechas que no cuadraban, explicaciones que chocaban con registros escolares, médicos y de vivienda. Ese fue el punto de quiebre. La policía dejó de hacer preguntas generales y cuando las respuestas no resistieron ese nivel de escrutinio, Carla dejó de ser solo una madre a la que se le pedía información y pasó a ser a una persona de interés clave en una investigación por la de una menor. Desde ahí, cada palabra fue documentada, cada contradicción anotada, cada silencio considerado. La historia, que había funcionado durante meses, empezó a colapsar en cuestión de horas. Al principio, Carla no habló porque no podía, no porque no supiera qué decir, sino porque decir la verdad derrumbaba todo lo que se había sostenido hasta ese tiempo. Por eso mintió primero. Repitió las mismas explicaciones que ya había usado antes con agencias y conocidos, las mismas que hasta entonces nadie había desmontado del todo. Pero esta vez era distinto. La policía no investigaba una ausencia administrativa, investigaba un cuerpo encontrado dentro de un contenedor. A medida que avanzaban las preguntas, Carla empezó a entender algo nuevo. Los investigadores ya no buscaban entender, buscaban verificar. Cuando la evidencia comenzó a cerrar el cerco, su relato cambió, no de golpe, sino de forma gradual. Primero admitió omisiones,
Luego desplazó responsabilidad y finalmente reconoció partes de lo ocurrido, siempre intentando colocarse en un rol secundario. Ese giro no vino por arrepentimiento, vino porque la mentira dejó de servirle. Y ahí es cuando empieza a hablar, pero no para aclararlo todo, sino para sobrevivir legalmente. En ese proceso aparece con más fuerza la figura de Jonathan Nanita. Carla comienza a describirlo como quien tomaba las decisiones más duras en la casa, como quien dirigía los castigos, como quien ejercía mayor control dentro del hogar. No niega su presencia, no niega que sabía lo que pasaba, pero corre el foco. Ese movimiento no es casual, es una estrategia. Reconoce castigos, reconoce restricción, reconoce privación, pero habla de disciplina, no de abuso, de errores, no de responsabilidad plena de otros más que de sí misma. La verdad empieza a salir, pero fragmentada e incompleta, siempre empujada por la evidencia. En ese contexto, Carla introduce una versión específica para explicar la muerte de Mimi, una supuesta caída por las escaleras dentro del hogar. Este relato no aparece de inmediato, surge cuando la presión ya está alta y las inconsistencias se acumulan. En algunas versiones, la responsabilidad se desplaza hacia Jonathan Nanita, en otras, se presenta como un accidente sin intención clara. Pero hay un problema grave, porque después del hallazgo del cuerpo, el siguiente paso fue la autopsia forense. Y esa autopsia no buscaba confirmar una historia familiar ni sostener una versión conveniente. Buscaba responder una sola pregunta con evidencia objetiva. ¿Qué exactamente le pasó a Mimi? Los resultados fueron claros y devastadores, mi gente. La autopsia no mostró lesiones traumáticas recientes compatibles con una caída por escaleras que pudiera explicar su muerte. No había fracturas, no había golpes internos fatales, no había señales de un trauma agudo que sostuviera esa narrativa. Lo que sí mostraba el cuerpo era algo completamente distinto: deterioro progresivo y malnutrición. Y esto es clave. Una caída puede ser un evento puntual, pero la malnutrición no ocurre en un instante, no es accidental y no es visible para quienes conviven con una niña todos los días. Ese contraste dejó al descubierto la función real del relato del empujón. No explicar lo que pasó, sino ofrecer una causa rápida, una historia que cerrara el caso en un solo momento y desviara la atención de meses de control, restricción y privación. El cuerpo también mostró signos compatibles con restricción prolongada. Eran indicios de un patrón de control físico repetido, sostenido y normalizado dentro de ese hogar. No había evidencia de que Mimi hubiera recibido atención médica adecuada antes de morir. No hubo intervención. No hubo intentos documentados de frenar el deterioro que su cuerpo evidenciaba. Eso es lo que vuelve insostenible las versiones posteriores. Una caída puede explicar un golpe, pero no explica un cuerpo que se apaga lentamente. El cuerpo de Mimi no hablaba de un instante desafortunado, hablaba de semanas de abandono. La autopsia también permitió establecer que la muerte no había ocurrido cerca del momento del hallazgo. Ese dato destruyó cualquier intento de confusión temporal. En ese punto, las mentiras ya no eran inconsistencias, eran irrelevantes, porque el cuerpo había hablado con la única voz que no se puede manipular. No hubo un error de fechas, no hubo una percepción equivocada. Hubo una línea de tiempo falsa sostenida conscientemente, y ninguna versión logra tapar lo mismo. Mimi no murió por un momento, murió por un proceso. Y eso no se empuja por unas escaleras. Cuando lo que antes eran explicaciones se convirtió en evidencia, la investigación dejó de preguntar y empezó a actuar. Y ahí llegaron los arrestos. Las detenciones ocurrieron en los días siguientes. Carla García y su hermana Jacqueline García fueron detenidas primero, pero faltaba una figura clave. All right. The dog someone else? Guys, say that you in there? Sebastian. Keep them out. Oh, baby, got it. Off.
Okay, well. This it. You got to pause it here. Yeah. Somebody took the dogs? Yeah. She was that night? No, or she was. Did she bring it back to the Yeah, she did. She brought the puppies back? Yeah. All right. You got shoes on. Car's in the room. Gosh. Wait, it's in the program. A little bit. Yeah. I don't find yeah, for now, you get some. You know, not much yet. Wait, where's my butt? You You ready? Huh? She here? Yeah, let's stop. I'm going to make him. So later on. Yesterday after it was stretching that she gave her. Okay. I want to say stuff. Yep. Back to the way on feet. Can I get up? Can I get up? Oh, not. Wow. What do you need? My swaddle. Where is my Nikes? I have some in my. Oh, wait. Check if it's on my sister's bureau. You just got one. Yeah. Whose phone you got? That's my friend's phone. Who left phone? It's not on that bureau. Check in the closet. Yeah, Steve, you just read it? We're going back to your place. Yeah. Is this Irish? No. Yeah. No. Yeah. No, I'm picky. No, I'm kidding. Just put it over. Yeah. Did you guys like patrol now? Because I was on the. Yeah. Oh, I don't know what they want to put it over Yeah, here. put it over. Sauce, you need martini? No, we're going to fast forward that. I'm not real honest. Did you like patrol now? So they're aware or no? In my pocket. They didn't have brains. Yeah. All right. In the front. What? Pull it in the front. Do you want to sit down? No. You know the knives. I know. Oh, you do see. We're in a couple more hurting with females. Sort of transport. So also oh, this is. Got keys? Go on to the next one. No, big block. Got the where are the keys like? My friend. Yeah, you what? I'm just getting this phone. Yo. My yo, I'm going down and say, oh, you're not, yeah, that's how that's, yeah, dude, there's a lot of like, you got fucking, like, one of it out. But you walk in, there's a good, your phone, now you're probably too, so. La pareja de Carla, Jonathan Nanita, no se encontraba bajo custodia cuando la policía intentó localizarlo. Durante un breve periodo, se dio a la fuga. Nanita, señalado como una figura central en el maltrato y en la manipulación del cuerpo tras la muerte, pasó a ser un objeto de búsqueda activa. Se difundió su nombre, se compartió su descripción. La presión pública aumentó. El caso dejó de ser solo una investigación por homicidio y se convirtió también en la búsqueda de un adulto que sabía demasiado. Nanita fue localizado y arrestado un día después. No logró salir del estado ni desaparecer. Su detención confirmó lo evidente. No estaba cooperando porque el peso de la evidencia era abrumador.
what's your head? Stand! Oh, give me the... Get him! Yeah. Oh, gun. He's got a gun? No. Get your hands! Get your hands! The video shows the struggle, officers giving Nanita verbal commands which warrants say he did not follow, forcing officers to get physical. My face. I can't feel my face. I'm bleeding. Until he's in cuffs. Why'd you guys kick me? Why'd you guys beat me up? I was gonna turn myself in. I didn't have to do that. Turn yourself in. You guys didn't have to do any of that. Wait for that. Shouldn't turn yourself in a while ago. I was gonna say I was. You guys didn't have to do any of that, man. I didn't even do that to that girl, bro. I didn't. I'm over here trying to clear my name. Cuando fue arrestado no llegó como alguien confundido. Llegó como alguien que había intentado ganar tiempo. Con los 3 adultos bajo custodia, la narrativa pública cambió. Ya no se hablaba solo de la muerte de una niña, sino de decisiones conscientes, de silencios sostenidos y de un descubrimiento prolongado. La comunidad de New Britain reaccionó con vigilias, mensajes y preguntas difíciles. Algunos se preguntaron cómo no lo vieron antes. Otros, cuántos casos similares podrían estar ocurriendo sin ser detectados. Para la policía, el caso se convirtió en un recordatorio incómodo de los límites del sistema. Para la prensa, en una historia que no podía tratarse con ligereza. Para la familia, en una herida que no iba a cerrarse con arrestos. Y para Mimi, llegó demasiado tarde. La llamada anónima no devolvió su vida, pero detuvo el encubrimiento, obligó al sistema a mirar y expuso todo lo que había fallado antes. Ese fue el momento exacto en que la historia dejó de pertenecer a quienes la controlaron durante meses y pasó a pertenecer a los hechos. Cuando se confirmó públicamente que el cuerpo encontrado pertenecía a Mimi Torres García, la indignación fue inmediata. Familiares que habían perdido contacto con ella comenzaron a hablar. El sentimiento se repetía. Era incredulidad, rabia y culpa. Rabia por no haber sabido, culpa por no haber insistido más y dolor por entender que Mimi había estado sola mucho antes de morir. La familia paterna expresó un dolor profundo, no solo por la pérdida, sino por la certeza de que Mimi había tenido una etapa de estabilidad que luego le fue arrebatada. Frustrations and anger seem to be increasing for family and friends following the death of Get out of here. Get out of the courtroom. That was in court where 3 people charged in the case appeared: the girl's mother, the mother's boyfriend, and the girl's aunt, Jacqueline Garcia. La prensa nacional y local reaccionó con fuerza. El foco no estuvo solo en la muerte, sino en la duración del encubrimiento. La pregunta que se repitió una y otra vez es cómo una niña pudo desaparecer durante meses sin que se activara una alerta real. Las autoridades describieron el caso como uno de los más perturbadores que habían enfrentado en años, y no como exageración, sino como reconocimiento tardío del fracaso colectivo. La tía materna, Jacqueline García, no fue una figura ajena a lo que ocurría. Sabía que Mimi estaba siendo sometida a castigos extremos. Sabía que era restringida físicamente. Sabía que su situación se deterioraba. Ese conocimiento no vino de rumores, vino de evidencia directa. Llegó incluso a enviar una fotografía en la que se veía a Mimi inmovilizada en el suelo, sobre almohadillas absorbentes. Aún así, no acudió a la policía, no llamó para hacer un reporte, no buscó una intervención externa. Más adelante, admitiría que temía que Mimi muriera. Ese detalle lo cambia todo porque demuestra que el riesgo no era solo visible, sino anticipado. Su silencio no fue ignorancia, fue una decisión. Por eso su responsabilidad no es simbólica, sino que es penal. Los cargos presentados reflejan distintos niveles de participación, pero parten de un mismo hecho. Mimi fue privada de cuidado, protegida por mentiras y abandonada incluso después de la muerte. Hoy, los 3 adultos enfrentan cargos graves y permanecen bajo custodia con fianzas elevadas. Este caso no es un caso construido sobre una sola versión. Es un caso construido sobre meses de decisiones, omisiones y mentiras que quedaron expuestos cuando el cuerpo de Mimi obligó a todos a mirar. Y al final de todo, necesito que algo quede claro. Mimi no fue un error del sistema. Fue una niña que respiró, caminó,
aprendió cosas nuevas y tuvo días buenos y días malos. Una niña que en algún punto dejó de ser vista y nadie frenó eso a tiempo. Y eso para mí es lo que más pesa, porque Mimi no desapareció de un día para otro. Fue desapareciendo poco a poco. Y eso solo pasa cuando el silencio se vuelve incómodo. Yo he contado muchas historias duras, pero hay casos que se quedan contigo no por lo gráfico, sino por lo evitable. Este es uno de esos, mi gente. Aquí nos faltó información, faltó insistencia, faltó alguien que dijera, esto no me cuadra y esto nos toca a todos. No para culparnos, sino para despertar, porque la próxima Mimi no viene con una alerta. Viene con excusas normales, con silencios que no parecen urgentes y con ausencias que se van justificando hasta que ya es demasiado tarde. Yo no creo para nada en mirar para el otro lado, no creo en el esto no es mi problema y no creo en tragarnos versiones solo porque incomodan menos que la verdad. Si algo no cuadra, se dice, si alguien desaparece, se pregunta, y si un niño deja de ser visto, eso nunca debe ser normal. Así que antes de irme, quiero dejarlos con algunas preguntas. ¿Desde cuándo callarse es más cómodo que cuidar? ¿Cuántas excusas aceptamos antes de decir, espérate, aquí algo no cuadra? Y si no miramos de cerca, ¿a quién estamos dejando solos? Gracias por quedarte hasta el final, que la historia de Mimi no termine aquí. Mientras sigamos hablando de ella, no desaparece del todo. Hagan bien sin mirar aquí en mi gente. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Delitos de Sangre. Bye.